Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. A nombre del Servicio de Pie Vida Hospital de Traumatología y su servidor, el doctor Anselmo Rosier, agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes esta plática en el 40 aniversario de nuestro complejo hospitalario. Bueno, el tema que hablamos de hoy llena de orgullo al servicio, pues es un estudio que lleva gestándose desde el año 2013, cuando vimos con el aquel entonces jefe del servicio, el doctor Víctor Flores Verdugo, que el paciente con insuficiencia renal crónica terminal es un paciente especialmente complejo de manejar y que a pesar de que en él se haga toda la escala de planificación preoperatoria, una ejecución quirúrgica buena o muy buena, son pacientes que en una gran medida, un gran porcentaje van a terminar complicándose. Y es por ello que decidimos empezar a manejar y a tener un reporte muy estricto de este tipo de pacientes para dar un seguimiento y intentar buscar una relación que pudiera ser directa, que nos dijera si existe alguna variable que podemos evitar para tener un mejor desenlace o que pues, en el peor de los casos sí es la enfermedad renal terminal. Y bueno, es importante mencionar y agradecer que este servicio comparte la visión de que esta unidad debe de mantenerse a la vanguardia tanto en el desarrollo de publicaciones que alcancen un carácter internacional y que las mismas sean de alta calidad. Y bueno, ha sido objetivo de nuestro servicio impulsar la creación de dicho material, obviamente con el apoyo de todos nuestros médicos residentes, ejercer tutorías en tesis que terminan en la creación de artículos que puedan ser publicados y de esta manera compartir y dar a conocer todo el trabajo que se hace diariamente en nuestra unidad de atención. Bueno, empezando, la insuficiencia renal crónica, como ustedes saben, sufre una revolución en el año 2013 con la aparición de este nuevo sistema que se llama KDIGO, el cual ya no solo vela por el aspecto de filtración glomerular, sino que intenta meter aspectos que nos lleven a un manejo integral de estos pacientes. Uno de ellos es lo que antes se conocía como osteodistrofia renal, y bueno, básicamente se resume en velar por el estado musculoesquelético de este tipo de pacientes. Si bien no ha cambiado la definición, que se mantiene como una alteración en la función renal por más de 3 meses, que tiene una condición deletérea para la salud, si nos enfrentamos, México como país, a que esta patología va a ser cada vez más frecuentes. De nuestro estudio obtenemos que el 89.3% de los pacientes con enfermedad renal crónica padece diabetes de larga evolución. El 80% de los pacientes va a padecer hipertensión arterial sistémica. Datos que son completamente acordes a lo que está publicando la literatura internacional. Y este dato, que sale del mismo grupo que crea la escala KDIGO, nos alerta de que en los últimos 20 años hemos visto un incremento del 10 al 20% en los pacientes que terminan requiriendo de una terapia renal sustitutiva. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista ortopédico, se ha acuñado un nuevo término que pretende sustituir al antiguo término de osteodistrofia renal, sobre todo por los avances y lo complejo que ha sido que es el estudio y el manejo de esta patología, y que actualmente se denomina el CKD-MVD, que quiere decir Chronic Kidney Disease, Mineral Bone Disorder, que básicamente son los desórdenes óseos y minerales
que se afectan durante las etapas, que inician más bien en las etapas iniciales de la insuficiencia renal crónica. Muchos artículos reportan que esto se empieza a dar a partir del grado 2 de insuficiencia renal crónica. ¿Estos cuáles son? Bueno, estos son muchos muy conocidos como un incremento en la actividad osteoclástica, mediada en gran parte por un incremento o un estado de hiperparatiroidismo, la disminución en la actividad osteoblástica y muy importante, no solo en la actividad osteoblástica, sino en la calidad de los componentes. Alteraciones en el metabolismo mineral, actualmente muy en boga el metabolismo del calcio, de los fosfatos y de la vitamina D, que aquí llevan estos tres factores, llevan una disminución en el volumen y la densidad ósea, una pobre capacidad de reparación en microfracturas y que por consiguiente tendrán una alteración microgeométrica de la arquitectura ósea, alteraciones en el crecimiento longitudinal y efectos que eventualmente llevarán a la aparición de fracturas. Un dato muy interesante que escrito en México en el año 2010 es que 50% de la población que ha tenido o que inicia con terapia renal sustitutiva ya tiene el antecedente de haber presentado algún tipo de fracturas. Y es entonces que como ortopedistas nos asumimos a una problemática con nuestra materia prima. Vamos a tener que, cuando vamos a operar a un paciente, el hueso no es de una adecuada calidad, las fracturas se van a dar normalmente por presencia de fatiga y sobre todo que no vamos a tener un sustrato adecuado para que no nos enfrentemos en gran número de ocasiones a una adecuada regeneración ósea. Nuestra población de estudio, y hago mención, este es uno de los estudios más grandes con este grado de especificidad, inicia con 57 pacientes a los cuales se les va a dar un seguimiento por al menos un año para que puedan entrar dentro de nuestro estudio y que deben de tener una fractura en miembro pélvico que desde la diáfisis tibial hasta los metatarsianos. Obviamente deben de tener enfermedad renal crónica, que para el estudio son CADIGO 4 y 5, pacientes que ya se encuentran en un estado que requieren terapia renal sustitutiva, ya sea por diálisis peritoneal o por hemodiálisis. De estos 57 pacientes se cumplen con los criterios de selección que describí antes, 29 pacientes, y es importante mencionar que estos son los criterios de inclusión. El estudio no cuenta con ningún criterio de exclusión, con la finalidad de poder obtener datos con patologías, con más de una patología que consideramos que pudiera estar afectando. Y esto es lo que obtenemos. Obtenemos una población de predominio masculino, sin embargo, no estadísticamente significativa, y que agrupamos desde una manera retrospectiva en aquellos que presentaron complicaciones postquirúrgicas de aquellos que no presentan complicaciones postquirúrgicas. Y vemos que del total de estos 29 pacientes, 19 presentan complicaciones postquirúrgicas y únicamente 10 no presentaron complicaciones y 10 de estos pacientes son del sexo femenino. La media de edad es de 60.5 años y de 58.7 para los que se complicaron. No encontramos estadísticas significativas. El lado tampoco, aunque hay una ligera predominancia por el lado izquierdo. De las zonas más afectadas, en primer lugar quedó el tobillo, enseguida por la diáfisis tibial y la metáfisis tibial, siendo el pie de las zonas
menos afectadas o que con menor frecuencia terminaron en cirugía y por lo tanto pudieron haber sido captadas por nuestro estudio. Y aquí es donde empezamos a ver datos que son estadísticamente significativos. Y la primera es que las complicaciones van a ocurrir de manera significativa en aquellos pacientes que presentan o que están teniendo esta terapia sustitutiva renal utilizando diálisis peritoneal continua, a diferencia de aquellos que están usando hemodiálisis. Se ha hablado mucho de las complicaciones desde el punto de vista infeccioso por la diálisis peritoneal, ya sea continua o intermitente, y esto es por el gran reservorio de patógenos que muchas veces dan peritonitis, ya sea agudas o crónicas, y que pueden fácilmente esparcir los procesos infecciosos a las fracturas. Entonces, este estudio en el tema de fracturas óseas es el que mayor número de casos tiene y que apoya la utilización de hemodiálisis para evitar complicaciones. Si vemos el tiempo quirúrgico es importante, tenemos una media de 7 días para los pacientes que se complicaron y 6.9 para aquellos, de 7.1 para los que no se complicaron y de 6.9 para los que se complicaron. Y aquí cabe hacer mención que muchas veces el diferimiento quirúrgico se debe al tiempo que nos toma poner al paciente en condiciones metabólicas adecuadas para la intervención quirúrgica, así como para lograr un control dialítico que permita disminuir los riesgos que estos pacientes tienen al momento de realizar una intervención quirúrgica. Y así es como nos fue. Esto es lo que arroja nuestro estudio. De las complicaciones que presentamos, el 40% prácticamente son infecciones en sitio quirúrgico. El segundo es la no unión y que prácticamente se encuentra empatado con el aflojamiento del material de osteosíntesis. Tenemos retardo de consolidación, dehiscencias de herida, una falla en técnica quirúrgica en la cual no se seleccionó adecuadamente el tipo de implante, áreas cruentas en el 1% y la presencia en un caso y consolidación viciosa en uno de los casos. Entonces estamos viendo que en prácticamente el 60% de los pacientes vamos a presentar complicaciones de este tipo. Y estos son nuestros resultados. Los pacientes que por sí solos tienen diabetes, si manejamos una fractura de tobillo, vamos a encontrar que en esta población esperamos o se ha reportado complicaciones entre el 20 al 42% de los pacientes. Esto ya lo sabemos, podemos hablar de las alteraciones vasculares, alteraciones nerviosas, cambios que hay en la piel, los depósitos cálcicos a nivel de la circulación y un sistema inmunocomprometido en muchos de los casos para la atención o la prevención de los factores infecciosos. Sin embargo, en este estudio vemos que solo el 15% de nuestros pacientes tenían la diabetes como una enfermedad, como única enfermedad causante de la insuficiencia renal, mientras que encontramos que el 68.4% de nuestra población tenía esta combinación tan común de diabetes e hipertensión arterial. En nuestro estudio, este dato ya bajado a números prácticos, encontramos que las complicaciones en este grupo de 19 pacientes, encontramos que el 15% estaba recibiendo hemodiálisis y el 76.6% de los complicados estaba recibiendo diálisis peritoneal, en este caso continuo ambulatorio, que es a lo que más estamos asociados. Nuestro estudio arroja que, bueno,
una de las principales complicaciones es el método de la terapia de sustitución renal que se utiliza, lo que nos permitirá diseñar estrategias que puedan evitar sobre todo el tema de complicaciones asociadas a infecciones. El tema es muy amplio. Actualmente tenemos o estamos en conjunto trabajando en temas de cómo poder predecir los tratamientos más adecuados, si los antirresortivos o las terapias inmunológicas pueden tener mejorar la calidad de los pacientes antes de las fracturas o bien tener alguna modificación en la evolución. Entonces, el campo aún se mantiene muy, muy amplio y tiene muchísimos aristas todavía por descubrir, por estudiar. Y apoyamos con este pequeño granito de arena nuestra contribución. No es lo que nos gustaría presumir. Esta es la aceptación con básicamente un cambio de título de nuestro artículo y que, bueno, esperemos pronto poderlo compartir con todos ustedes y, bueno, continuar con el proceso de investigación. A nombre del Servicio de Pie y Tobillo agradezco mucho la atención a esta plática. Esperemos que sea de interés. Y bueno, quedamos ahí en cuarto piso al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias.